Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a nuestra segunda actividad científica del año. Hoy tenemos una presentación de lujo a cargo de Nani Piz, ¿no? Ella compartirá con nosotros los resultados de su proyecto de investigación, este proyecto que ella lidera, Ser adolescente en el Perú, y hoy compartirá el mundo relacional del adolescente. Nuestra delegada científica, Daphne Youssef, ella presentará a Daphne y conducirá el evento. Adelante, muchísimas gracias por su presencia. Adelante, Daphne. ¿Qué tal? Buenas noches. Es un gusto para nosotros presentar hoy a nuestra ponente invitada. Ella es Nani María Angélica Piz, PhD en Psicología por la Universidad de Columbia, Nueva York. Magíster en Estudios Cognitivos en la Educación, con concentración en Desarrollo Humano por la misma universidad, y licenciada en Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es profesora principal a tiempo completo del Departamento de Psicología de la PUC y coordinadora del proyecto Ser Adolescente en el Perú, producto del convenio UNICEF-PUC. Es miembro del Grupo de Investigación en Psicología, Cultura y Género. Tiene investigaciones y publicaciones diversas en temas de adolescencia, en la interacción entre el desarrollo humano y los procesos socioculturales, en estrategias para potenciar los procesos de enseñanza-aprendizaje y en el tratamiento de temas de historia reciente en el aula en sociedades post-conflicto. Nani es además actriz y directora de teatro, miembro del grupo Otro, colectivo teatro. Te dejamos en la palabra, Nani. Muchas gracias, Daphne. Muchas gracias, Regina. Gracias por esta hermosa invitación. Veo muchas caras conocidas que me conmueve y me alegra mucho ver. Y me alegra de manera muy particular poder compartir los resultados de este trabajo, que son personas que trabajan directamente con adolescentes. Para nosotros este trabajo es compartirlo es el final de un esfuerzo muy largo en el que hemos estado involucradas muchas personas, y conversando además de en qué tema centrarnos hoy día, vimos el centrarnos en uno de los corazones de lo que hemos encontrado en este estudio. Yo tengo un PPT que voy a compartir. La idea es poder tener una conversación. En realidad he preparado una presentación con algunos hallazgos, datos centrales, y lo que me gustaría es poner la discusión, ponerla en diálogo y poder construir juntas y juntos cualquier reflexión que tengan en torno a ellos. Como les comentaba Daphne y Regina, esto es parte de un proyecto que se llama Ser Adolescente en el Perú, que parte de un encuentro entre UNICEF y el grupo de investigación del que yo formo parte en la PUC, donde lo que quisimos fue tratar de emprender una suerte de fotografía clara y profunda de la adolescencia en nuestro país. Tenemos muchos referentes desarrollados pensando en otras realidades que no terminaban de dar una representación de la compleja, diversa y plagada de exclusiones realidad peruana. En nuestro grupo de investigación veníamos, indagando, explorando una serie de estudios, y en este encuentro con UNICEF decidimos detenernos a indagar en profundidad en algunos temas. Entonces, primero, para un poco poner en contexto los hallazgos, quiero contarles un poquitito del proyecto. No voy a entrar en detalles demasiado ni técnicos ni metodológicos, voy a pasar por él, y luego centrarnos en los hallazgos centrales que nos reúnen hoy, que tiene que ver con el mundo relacional adolescente. Entonces, esto es de donde partimos como preocupación de la constatación de la no visibilidad de la adolescencia como prioridad en ninguna política pública de los últimos años, ¿no? En
es bajo ese presupuesto de que pueden ajustarse mejor a los cambios, lo cual ha sido muy notorio en el contexto de pandemia, ¿no? Hay un momento en la pandemia en que el entonces presidente Vizcarra se empieza a dirigir a los niños, o empieza a dar reglas específicas para los niños. Los adolescentes no fueron mencionados en forma alguna, fueron algo así como los castigados de la pandemia, los últimos en salir, y al mismo tiempo no hubo ninguna preocupación específica por ese grupo, pese a ser un grupo particularmente afectado por lo que hemos vivido en los últimos años. Entonces, esta preocupación, esta constatación es una de las premisas que alimentó el proyecto. Partimos de ese último punto, ¿no? Sobre todo de esta preocupación por contar con una serie de informaciones, de evidencias mucho más centradas a caracterizar ciertos dominios del desarrollo adolescente en desmedro de otros. Entonces, si bien tenemos mucha información sobre logros de aprendizaje, tenemos mucha información sobre poblaciones específicas, o sobre la relación entre determinados factores y determinados aspectos como el rendimiento académico, o caracterización de poblaciones específicas como el hermoso proyecto de Niños del Milenio, que se pregunta por cómo se reproduce la pobreza. No teníamos no contamos con una caracterización de la adolescencia, digamos, en digamos, del adolescente promedio imaginario del servicio educativo al cual dirigirnos. Entonces, más aún, teníamos menos información generada desde nuestra realidad respecto a variables psicológicas en contextos de diversidad. Entonces, esa preocupación nos llevó a tratar de pensar en una caracterización que trascendiera lo sociodemográfico, que era un poco la aproximación que veíamos dominando los estudios, y alejarnos del adolescente universitario urbano limeño, principalmente, que era el más caracterizado. La mayoría de modelos, de teorías con los que contamos para analizar esta población no han sido necesariamente puestos en diálogo ni en discusión con la diversidad cultural, entre otras. Entonces, eso terminaba generando que hayan explicaciones que no lográbamos del todo poder articular con nuestra realidad. Entonces, desde esa premisa es que nace este proyecto, ¿no? Digamos, en el terreno educativo, que es al que finalmente el proyecto sirve, esto lo afecta de muchas maneras, ¿no? Digamos, esta falta de diálogo entre modelos no gestados para una realidad como la peruana, termina afectando la política pública, termina afectando la formación docente, termina problematizando aspectos que no necesariamente eran problemáticos, poniendo el foco de solución en aspectos que no necesariamente son la necesidad urgente de solución. Y lo que encontrábamos de manera muy recurrente era una mirada bastante deficitaria del adolescente. O sea, al hablar de él y ella en términos macro, encontrábamos este discurso recurrente de no llegar a ser o no ser aún el qué, o asociado a violencia, delincuencia, riesgo en el discurso público, tanto en los medios de comunicación como al aproximarse de la política. Entonces, desde esta preocupación también partimos preguntándonos algunas otras cosas, ¿no? Más centradas en recoger data desde el sujeto. Y digamos, desde la mirada de la psicología cultural, tratando incluso de poner la propia categoría prueba con el sujeto, la categoría de indagación, ¿no? No traer la categoría desde fuera únicamente, sino poner la prueba también en la propia discusión, en el propio levantamiento de información. Entonces, esas fueron algunas de las preguntas que nos alimentaron, digamos, por ejemplo, aquí, alejarnos de los ya recurrentes hallazgos en torno a conducta sexual de riesgo que teníamos, y más bien indagar respecto a la representación del propio proceso de transformación a nivel sexual y de género, del cual no teníamos un estudio que dé cuenta. Digamos, fuera de la casuística, no nos habíamos hecho esta pregunta a nivel nacional, con una población nacional. Tenemos, por ejemplo, información respecto a que el 95% de ellos y ellas al egresar de la secundaria quieren ir a la universidad, que no logra llegar ni siquiera el 30 y pico, pero no cómo se representa en ese futuro, digamos. Entonces, la pregunta estaba sostenida en estos hallazgos que teníamos ya de manera recurrente, tratando de entender que había un poco
más bien detrás de ellos. Tenemos hallazgos sistemáticos de las pruebas PISA del fracaso académico recurrente que sufren la mayoría de nuestros y nuestras escolares, no solamente adolescentes, pero no teníamos una indagación respecto al aprendizaje fuera de la escuela, y a cómo interactúa ese aprendizaje con el aprendizaje dentro de la escuela. Entonces, esa era otra área de indagación. ¿Cómo entienden su bienestar? Tenemos criterios de bienestar no subjetivos establecidos, pero no habíamos logrado indagar respecto al bienestar subjetivo. Y lo mismo respecto a otros temas como las expectativas relacionales en las que nos vamos a centrar ahorita. Entonces, esto terminó, bueno, digamos, estos son los objetivos del proyecto, de las 2 etapas. Yo les voy a contar de esta primera. El proyecto tiene, todavía continúa en una segunda etapa en la que estamos en este momento, pero se me fue, que es el fin último del proyecto, que es lograr desarrollar una suerte de estado de la adolescencia en el Perú. Teníamos un estado de la niñez en el Perú, pero no teníamos un instrumento hecho sobre la base de un recojo a nivel nacional que nos permitiera poner el foco de la pregunta en la diversidad de adolescencias que componen nuestro país. Entonces, ahorita estamos, a partir de esta primera etapa, que se terminó traduciendo en 4 libros, de los cuales hemos ya presentado 2. Yo les voy a hablar de un pedacito de uno de ellos hoy. Los otros 2 vienen en camino todavía hacia mayo. De esa data es que hemos elaborado un cuestionario que está pasando por todo el proceso de validación, que la idea es ponerlo a servicio del Estado para que pueda hacer esta medición anual. Esto es mucho más de lo que ustedes quieren de la metodología por el resto de su vida, pero lo que les quería contar es que lo que hicimos fue acercarnos de manera cualitativa a una muestra grande de participantes de Lima, Cusco y Tarapoto, de escuelas rurales y urbanas, diversos entre sí en base a una serie de criterios, ¿no? Rendimiento académico, alto, medio y bajo, con nota de conducta buena y mala, que trabajen y no trabajen, y evidentemente a nivel de género también. Entonces, estamos llegando al estudiante promedio del servicio educativo público mediante una serie de criterios que utilizamos para escoger esas escuelas en esos distritos, etc. Y lo que hicimos fue hacer entrevistas en profundidad en un promedio de 1:30 a 2 horas, por 3 sesiones a 4 con cada uno de ellos. Entonces logramos llegar bajo un modelo ecológico a todo esto, ¿no? Digamos, partiendo de lo más intra, partimos de un modelo de identidad psicosocial desde la teoría clásica de Erickson. Entramos luego a aspectos como cómo se entiende el bienestar subjetivo, género y sexualidad, cómo construyen su visión del futuro, tanto en un modelo más ocupacional como, digamos, en la proyección profesional. Qué cosas hacen fuera de la escuela, trabajan, no trabajan, cómo organizan su tiempo, todo el tema relacional, que es del que vamos a hablar un poquito ahora. Estos son los 2 primeros libros que se han presentado, y luego tenemos todo uno dedicado a la escuela, al mundo de la escuela, y todo lo que esto implica, y aprender fuera de la escuela, y uno que hemos llamado retos del contexto, que tiene que ver con la violencia y su impacto en todos los niveles, el mundo digital en todos los niveles, y cómo participan como ciudadanos, y cómo se sienten representados socialmente. Entonces, bueno, esos 65 adolescentes a los que acompañamos, hemos aprendido mucho de ellos y de ellas a nivel relacional, y lo que hemos encontrado es que hay distancia de acercamiento respecto a algunas teorías que nos dieron, que alimentaron nuestras preguntas. Un primer hallazgo que digamos, nos sorprende por la diversidad planteada de origen, por eso les quería contar que la muestra que buscamos fue diversa, es que sí existe algo que podemos llamar una vivencia compartida de la adolescencia en el Perú, pese a sus distintos escenarios, que creemos que está atravesada por la escolaridad. Entonces, pese a formar parte de una escuela rural, digamos, a mucha distancia de un centro poblado, con una composición familiar muy distinta que la de un centro urbano de Lima Sur, por ejemplo, existen muchos elementos que atraviesan estas vivencias y que los configuran entendiéndose a sí mismos de la misma manera y compartiendo efectivamente una serie de elementos en común.
lo que tenemos son intersecciones, entonces tenemos que ser mujeres, más difícil en ciertos temas, que formar parte de un entorno rural es más difícil en ciertos temas, tenemos precisiones, pero encontramos discursos muy comunes, sobre todo en torno al relacionamiento. Su visión de la escuela y su visión de los vínculos es muy similar. Y por eso mucho de lo que les voy a compartir hoy día habla más de la similaridad entre ellos que de las precisiones en términos de cuestiones socioculturales. Más bien encontramos una comprensión y una descripción de su relacionamiento bastante común a través del género y a través de los entornos socioculturales de los que forman parte. Entonces, digamos, ¿nosotros qué hicimos? Les voy a contar tres ejes de hallazgos de lo que encontramos. Entonces, lo primero es que, bueno, esto, digamos, no es novedad para ninguno de ustedes, la adolescencia es una etapa de profundas transformaciones a nivel relacional, supone una serie de revisiones infantiles, supone la expansión del mundo de los pares, y todo el trabajo hace la autonomía, que es digamos, el criterio por el cual entendemos el desarrollo humano, ¿no? Como este viaje hacia la autonomía, con una tarea central de construcción de identidad entendida en relación. Entonces, nosotros partimos de indagar qué expectativas tenían ellos respecto a esas relaciones en cada una de las ecologías donde se desarrollan. En su familia, preguntándoles además cómo entienden familia, porque había esta creencia de que la familia es más extensa que nuclear, en fin, o con variaciones en el entorno, qué expectativas tenían y cómo se realizan sus relaciones con docentes, con pares y con pareja. Y algunas de las cosas que encontramos es que no existe bienestar para ellos y ellas, o el principal criterio de bienestar es el relacionamiento. Casi no construyen bienestar subjetivo al margen del relacionamiento y sobre todo del relacionamiento con la familia. Más allá de que ellos y ellas se describan en una relación armónica con su familia, esto se distribuye sin ningún patrón regional, pero, digamos, más allá de eso, no consideran que sea posible encontrar un bienestar sin una familia que contenga el bienestar. Y esa familia está definida principalmente por los cuidadores principales, sean padre, madre o quien ejerce ese rol. O sea, la familia se configura para ellos y ellas de manera nuclear. Lo que está dentro de la puerta de mi casa son mis cuidadores, padre, madre o quien cumple ese rol. Estos fueron los otros criterios que aparecieron. También aparecen relaciones positivas con amigos o amigas, también tener un proyecto de vida y el bienestar económico en términos instrumentales como salida de la pobreza. Pero principalmente al construir qué cosa es una persona que logra bienestar, es una persona que tiene relaciones armónicas con sus cuidadores. Y esto va a atravesar muy claramente su discurso. Y es bien curioso porque al mismo tiempo no construyen el bienestar sin el bienestar colectivo, pero no es el colectivo, no es el colectivismo amplio, digamos, es el colectivo familiar, no es un otro extendido, es el otro situado en la familia. Entonces, sí somos una sociedad colectivista, pero una sociedad colectivista bien particular, ¿no? No estamos hablando de un colectivismo, digamos, que inspiraba algunas reflexiones más como nos imaginamos al mundo andino, porque esto aparece también en zona rural andina, sino más bien como que yo me construyo en tanto mi colectivo cercano también se construye. Y yo salgo adelante solo si este colectivo familiar cercano sale adelante, lo cual marca relaciones bien complejas, como veremos en un ratito, respecto al rol que ellos sienten que tienen de cuidar de sus padres, además de que ellos cuiden de sí mismos, ¿no? de ellos mismos. Encontramos algunas cosas interesantes que nos llamaron mucho la atención y que creemos que pueden haberse agudizado con la pandemia. La socialización tiene espacios bien restringidos, los amigos son los de la escuela, el barrio es un lugar que no aparece ni como preocupación ni como referente, solo encontramos barrio en comunidades rurales, y es porque es el primo, la prima, la tía, es la familia más extendida, más que el barrio como tal. Lo cual, bueno, puede hablar de la descomposición social, de la violencia, de todo lo que ha venido pasando, la desconfianza del otro, ¿no? Hasta de la corrupción alimentando todo esto, ¿no?
y por lo tanto los encuentros con los pares son en la escuela, ¿no? No aparece mayor salida fuera de la escuela. Los docentes son muy valorados por el vínculo, sobre todo en todos se identifican uno o dos docentes que son ese docente al cual recurren. Los aprendizajes son otro mundo, es muy complicado lo que valoran y no valoran, y cómo entienden el aprendizaje de manera aún lamentablemente bastante transmisionista, pero lo que sí valoran de su escuela es ese soporte, y el recibir orientaciones de ellos, ¿no? Hay violencia en todas las ecologías en las que se desarrollan, pero hay diferencias bien interesantes, sobre todo en la escuela, que es quizás la ecología que más ha cambiado, porque sigue siendo muy difícil hablar de violencia en casa, sigue siendo muy difícil nombrar a un familiar como perpetrador, mucho más si es un padre o una madre. Siguen escondiendo, cubriendo, tapando, cuidando de ellos una vez que lo mencionan, a diferencia de la escuela. La violencia en la escuela está mucho más desnaturalizada, mucho más visible, mucho más denunciable, e incluso conocen los canales por los cuales denunciar. Aquí ha habido aparentemente un buen encuentro entre las campañas que ha realizado el Estado, como las campañas tipo CCB, en las que han puesto mucho esfuerzo, como una serie, algunas transformaciones que pueden haber operado en la escuela, pero esos canales están mucho más claros para ellos que lo que ocurre en casa, que sigue estando oculto bajo la lógica de educar, ¿no? De que mi mamá me da con la chancla, pero es una broma. Entonces hay toda esa violencia simbólica ocultándolo, haciendo como si no fuera algo que realmente merece ser distinto, ¿no? Respecto a los pares, a nosotros nos interesaba entrar a entender digamos, de manera mucho más descriptiva, qué rol tenían. Tenemos siempre digamos, la premisa de que hay un proceso de socialización secundaria, que el mundo de los pares se amplía, que genera, digamos, una serie de nuevas identificaciones que relajan los vínculos con los padres. Entonces, desde esa premisa queríamos indagar por qué rol cumplen para ellos y ellas, y aparece una valoración muy alta del vínculo con los pares, básicamente muy claramente establecido debajo de los padres. Ellos también reciben en tutoría y también reciben de distintas instancias el que esto va a tender a ser diferente ahora que son adolescentes, y establecen que hay una importancia secundaria en su valoración respecto a la importancia que tienen los padres. Nos llamaba mucho la atención esos énfasis, ¿no? Esta preocupación por dejar en claro que habían amigos, pero los padres eran más importantes, hasta que aparece esta gran categoría recurrente en todo su discurso, que es el adolescente del mal camino, ¿no? Es este adolescente que está en la esquina, que ellos permanentemente mencionan como algo de lo cual alejarse, como algo que es preocupante, como algo que debe evitarse, porque sucede que te aleja principalmente de la universidad, que es a donde todos quieren llegar. Es el adolescente que se embaraza o que embaraza, que consume drogas, etc. Y es un discurso recibido de los padres y de la escuela que parece tener un rol protector, sobre todo en esos vecindarios donde hay efectivamente elevada toxicidad y riesgo, pero que terminan inhibiendo la exploración, ¿no? Entonces hay cualquier exploración posible, se choca con el adolescente del mal camino como un discurso. Entonces yo tengo amigos, pero chequeo bien que no sean adolescentes del mal camino, ¿no? Entonces yo sí exploro en términos de pareja, pero hasta donde no me saque de este buen camino. Entonces, y nos llamó incluso la atención lo recurrente del término, ¿no? La recurrencia que lo que volvía el mismo término de la idea del buen camino y la idea del mal camino como un aprendizaje casi repetido, como una concepción repetida, más que como una creencia, digamos, instalada, ¿no? Aparece mucha más exploración. Una cosa que no les dije es que indagamos por adolescentes tempranos y medios, de segundo y cuarto de secundaria, para ver la evolución de algunos elementos. Entonces, por ejemplo, encontramos, como era esperable, mucho más visible una exploración en cuarto que en segundo en términos de pareja, y mucho más en el mundo urbano que en el rural.
y las pocas salidas eran más frecuentes en cuarto que en segundo de secundaria, y ya había prepandemia mucho relacionamiento virtual, mucha interacción por Facebook, por Discord, por WhatsApp, pese a que había espacio en la escuela. En la escuela se empieza y se continúa principalmente comunicándose fuera de ella. Este es un tema que, digamos, toca el mundo relacional de manera muy, muy clara y que nos parece particularmente preocupante, que quiero tocar, podríamos hablar toda una sesión solo de este tema, pero me pareció bien importante compartirlo porque es un hallazgo de los que más dan cuenta de la enorme responsabilidad del Estado, de la sociedad civil, de eliminar la educación sexual integral con enfoque de género, y vemos claramente el impacto en ellos y ellas de esta eliminación, ¿no? Tenemos una vivencia y una representación de la sexualidad totalmente asociada al temor. Es un tema del cual nos ha costado, no es que nos haya costado entrar al tema, pero nos ha costado salir de más allá de esta ecuación que pongo aquí en el tercer puntito, que repetían también como un mandato aprendido, ¿no? Esta idea de que salir o tener una cita o tener una pareja o tener un saliente, como dicen, es lo mismo sin mediación alguna que tener sexo, lo cual es lo mismo que embarazarse o embarazar, lo cual es lo mismo que quedarse sin futuro. Entonces, en un contexto en que lo que prima es la abstinencia como único discurso en casa y como única explicación o mandato en la escuela, lo que hay es un enorme desaliento a la exploración es peligrosa, cualquier exploración es peligrosa, cualquier exploración casi termina en un embarazo, como si no hubiera ninguna posibilidad de salir sin tener sexo, o tener sexo sin embarazarse, como si no hubieran mediaciones posibles. Entonces lo que queda es principalmente el miedo. Evidentemente salen, evidentemente tienen sexo, evidentemente también se embarazan, pero acompañados, aquellos que ya se han iniciado sexualmente o que tienen pareja, acompañados de un profundo temor asociado a la vivencia de la sexualidad. Entonces, eso hace que su exploración en términos de pareja sea difícil de recoger, de rastrear y de comunicar, ¿no? Sienten que no hay licencia para el tema, ni dentro de casa, ni en la escuela. Recogimos también sus visiones sobre el sexo, género, sexualidad, todos estos términos que han estado tan en la agenda pública en permanente debate y discusión, y encontramos pues enormes confusiones, quizás la misma confusión que tienen la mayoría de sus conciudadanos, en torno, digamos, a todos estos conceptos, mucha confusión, pero encontrábamos un esfuerzo por elaborar bien interesante. Entonces, digamos, una suerte de, digamos, confundir, por ejemplo, expresión de género con identidad de género, lo cual, digamos, no es tampoco una confusión terrible para un 12añero o 13añero, pero que mientras la va elaborando, va tratando de pensar contigo respecto a aquello que te estaba diciendo, ¿no? Entonces, hay también, nos sorprendió muchísimo que haya pese a toda esa confusión, una revisión crítica de roles de género que no corresponde con su realidad. Porque cuando describen su realidad, es una realidad que es bastante patriarcal y es bastante, digamos, aún poco cambiante en términos de roles de género, en términos de equidad de género. Pero veíamos que traían discursos compartidos con pares, intercambiados por redes sociales, donde empiezan a aparecer el feminismo como una referencia, páginas de discusión sobre sexualidad como referencia, que empiezan a alimentar sus discursos a nivel nacional, ¿no? Lo cual nos llenó también de esperanza. Y en esa misma línea, uno de los hallazgos más desconcertantes en este tema, también indagamos respecto a la diversidad sexual, también indagamos respecto a su propia, al propio reconocimiento de su propia orientación sexual, y encontramos que había una visión bastante, nuevamente, bastante confusa de qué cosa es cada uno de sus términos,
y sin embargo aparecía como un marco muy, muy, casi como un parche que ponían respecto al legítimo derecho de amar a quien uno ame. Casi con esas palabras, ¿no? Lo cual tampoco está en sus entornos, tampoco está en su familia, definitivamente no está en su escuela, ¿no? En su escuela, en esta escuela donde se ha removido la educación sexual integral. Y tengo algunas citas porque esta parte es casi difícil de creer si no la citamos, ¿no? Como por ejemplo, esta última chiquita de cuarto de secundaria de Lima Centro, perdón, la segunda, vamos a esta cita, dice, ella hablando de diversidad, ¿no? Dice, la sexualidad es algo muy importante para cada persona, para cada ser humano que se está desarrollando, cada uno decide quién es mujer, bisexual, gay, lesbiana, pero yo no tengo ninguna fobia con ellos porque son iguales, son humanos como nosotros, ellos también sienten como nosotros, sentimos cómo juzgarlos, hablar mal de ellos no merecen esto, todos merecemos el mismo trato por el mismo género por ser así. Entonces, claro, pues, toda la confusión que puede haber arriba de la decisión, por ejemplo, digamos que vemos a alguien elaborando y que aparece este mandato, ¿no? El mandato del derecho, ¿no? El derecho a la identidad, el derecho a amar a quien uno ame, que nuevamente pareciera, claro, cuando hablábamos ¿con quién has conversado estas ideas? ¿De dónde vienen estas ideas? ¿Cómo así? Vemos que beben de otros discursos que están fuera de la escuela, felizmente, y fuera de la familia, ¿no? Este tema, esta ausencia de información, les molesta mucho, les trae, es uno de los pocos temas de los cuales ellos expresan molestia respecto o vacíos respecto a lo que su escuela les da, porque en general hay una enorme pasividad en torno a lo que la escuela da y casi una gratitud de lo poco que da. En esta última cita, por ejemplo, esta chiquita de cuarto decía, no, claro que me encantaría tener información, pero la escuela no me ayuda, no me brinda información o el consejo que yo realmente necesito. Y claro, recurro a los medios, pero no alcanza, ¿no? Recurro a los pares, pero no alcanza. Entonces, hay la conciencia de estar recibiendo poco y de necesitar recibir más, lo cual no podríamos estar más de acuerdo con ellos y ellas, ¿no? Y por último, digamos, el último eje que quería compartirles tiene que ver con el relacionamiento con las familias. Nosotros nos interesaba mucho poder entrar a entender qué expectativas tenían sobre sus familias, cómo se relacionaban con ellas, y cómo iban construyéndose en esta evidencia recurrente que se venía recogiendo de familias peruanas mucho más en el polo autoritario, digamos, que en cualquier otra manera de caracterizarlas, ¿no? Entonces, lo primero que nos llamó mucho la atención es que la familia es entendida por ellos y ellas de manera nuclear, incluso en zonas rurales andinas o amazónicas, no hay una concepción de la familia, digamos, claro, es tu familia, es tu primo el que está en la chacra del costado, pero tu familia es tu abuelo y tu mamá, o tu tía y tu prima con la que vives de la puerta para adentro, ¿no? Y que tienden a ser familias que se ajustan mucho más a lo que entendemos como nuclear. Hay muchos padres que aparecen, la crianza sigue centrada en la madre, pero aparecen padres ejerciendo roles de cuidado, como referentes importantes. Tenemos varios casos de desempleo que termina incidiendo en labores de cuidado que no ejercían antes y que luego al volver al mundo del empleo se quedan. Entonces hay una transformación ahí interesante. Y lo que aparece muy frecuentemente, muy como un discurso muy doloroso, recurrente por momentos y en algunos casi como un lamento permanente en la entrevista, es este tema del tiempo. Nosotros les hicimos, entre muchas otras cosas, que llenen un horario con lo que hacían en cada momento de su día, de su semana, digamos. Y les preguntamos con quién estaban haciendo qué cosa, quién los acompañaba a hacer qué cosa. Entonces, además del reporte del tiempo en familia, teníamos el reporte que encontrábamos en esta especie de horario, ¿no? Y en efecto, el tiempo que pasan con uno de sus cuidadores es generalmente, digamos, poco, es hora y media compartida con la tele, compartida con el almuerzo, compartida con hermanos menores. Entonces,
hay esta sensación de adultos muy ocupados y muy ocupadas que no pueden ejercer, no que no quieren ejercer, sino que no logran ejercer. Y hay esta permanente sensación de que si tuvieran más tiempo las cosas serían diferentes, ¿no? Entonces nosotros partimos de este modelo que seguramente conocen, que es el más, digamos, el más indagado a nivel intercultural, parte de la teoría clásica de estilos parentales de Baum-Ritt, y divide en 3 estilos reportados por los adolescentes, juntando los ejes de soporte y control, ¿no? De cuánto soporte se brinda y cuánto control que se transforme en hiperexigencia brinda. Entonces, lo que aparecía generalmente es que sociedades más de corte colectivista como la nuestra tienden a estilos más autoritarios, con exigencia alta y control alto. Nosotros lo que hicimos fue descomponer estos elementos, añadir algunos otros e indagar en profundidad por cada uno de ellos, pero preguntando también por los términos, por cómo se representan los términos. Y encontramos, esto es algo de lo que encontramos, ¿no? En términos del soporte, encontramos una responsividad alta, sobre todo de la madre, descrita como alguien que anticipa sus necesidades, las identifica y a quien buscarían, y acá se aparecen diferencias bastante marcadas en términos generales entre la madre y el padre, pero los unifican cuando los tienen juntos, como atentos a sus necesidades de manera frecuente. En términos de comunicación, ellos reportan su comunicación como positiva, pero lo que entienden como comunicación son estos mandatos, digamos, en este corto tiempo, ¿no? Hiciste tu tarea, sacaste a los animales, le diste de comer a tu hermana, ¿no? Entonces, pero tienen esos momentos, ese al momento de domingo, de un domingo, o hace 3 domingos, en que tuvimos una tarde y conversamos, ¿no? Y donde es posible esa comunicación, a la cual vuelven y que demandan y que digamos, lamentan en términos generales no tener. Estamos hablando acá en general, ¿no? Hay algunos donde no hay esa comunicación como posible, ¿no? Y siempre es una comunicación muy mediada por el corto tiempo. En términos de autonomía, sienten que pueden expresar opiniones, sienten que hay un espacio de privacidad. Para la mayoría el límite es que no les revisen el celular. Es como un límite que consideran que ya invade la privacidad. Y sienten que tienen cierto grado de agencia, pese a que el permiso es algo que todavía existe y que valoran que exista, ¿no? Se sienten conocidos, se sienten aceptados, en general la madre, sienten más aceptación de la madre cuando se portan bien y mal, y la aceptación del padre más condicionada al tipo de comportamiento. Entonces diríamos que en términos de soporte, hay un soporte descrito que tiende a tener, tiende a verse, a sentirse de manera positiva, sólida. En términos de control, ellos describen normas no elaboradas por ellos, donde ellos no han participado, ellos no dialogan esas normas son puestas por los cuidadores. Los castigos, salvo algunos casos de agresión física y sobre todo asociadas a bajo rendimiento, suelen limitarse a quitar privilegios y regaños, pero lo que aparece es una suerte de promesa de control que no se puede ejecutar. Es decir, estos adultos muy ocupados lo que tienen es, digamos, supervisión que plantean que va a ocurrir, pero que hacen por mando a distancia, ¿no? Entonces llega a la casa, tómale una foto a la puerta para yo saber que has llegado, ¿no? Mándame la hora a la que supuestamente ibas a llegar. Y curiosamente, ellos interpretan esta supervisión de manera positiva, como cuidado, como estar siendo atendidos por ellos, como estar siendo, que estén presentes, ¿no? Y más bien sienten orgullo de ser los cuidados y las cuidadas, y no aquellos que están siendo no acompañados por sus padres. Entonces interpretan el control, que no es tampoco un control pues panóptico, un persecutorio, pero que sí es control, lo interpretan como algo que implica que haya cuidado. Y más bien lo que aparece es una
muy persistente preocupación porque desaparezca ese soporte y desaparezca ese control, lo cual interpretan como una forma de soporte. Entonces, lo que hay es una sensación de mucha preocupación porque este vínculo cambie y desaparezca. Y efectivamente hay mucho movimiento en sus familias. Esa es una de las cosas que más, más recurrentemente encontramos, ¿no? Y esta chiquita lo dijo, o este chiquito lo dijo con una frase que nos pareció que resumía todo, ¿no? Normal que me persigan, pero el abandono es imperdonable, ¿no? El abandono no se puede perdonar. Y efectivamente hay mucho abandono, hay mucho movimiento más que abandono. Nosotros ya habíamos encontrado en el mapa de familias de la región que las familias peruanas son de las que más movimiento tienen, entran y salen miembros, y lo vimos muy reflejado en nuestros hallazgos. Encontrábamos por ejemplo, el caso de una adolescente de cuarto de secundaria de Cusco, ¿no? Cuya su mamá y su papá están juntos. El papá finalmente, luego de muchas sacadas de vuelta a la mamá, es sacado de la casa por la mamá cuando ella es chica. La mamá tiene otra pareja que viene a vivir a la casa, ella se ajusta a esa situación y la pasa bien, pero luego la mamá cambia de pareja, sale, pero digamos tienen un hijo, pero sale esta pareja, y luego regresa el papá. Entonces ella ya esa situación no la aguanta y se va a vivir con la abuela, y luego va la mamá a buscarla donde la abuela. Entonces todo este movimiento, digamos, a lo largo de 3 añitos de secundaria, creemos que nutre esta permanente sensación de que las cosas pueden moverse, y puede haber una suerte de, no sé, de que alguien entre por la puerta y destruya todo, ¿no? Hay un temor a que esa familia que tienen cambie, ¿no? Y sobre todo en las familias donde hay más historias de movimiento de este tipo. Nosotros nos preguntábamos por qué, digamos, desde los ojos de ellos y ellas, no hay una crianza que corresponda a ninguno de los 3 estilos que la literatura nos otorgaba como, digamos, categorización. Teníamos un soporte elevado, responsividad, comunicación, autonomía, aceptación, que no llega a ser hiperexigencia, pero que tampoco es una crianza democrática, digamos, porque no hay una construcción conjunta con el otro, o una explicación de esa norma, más que una construcción, que permita entender la norma como algo propio, ¿no? Y que permita entender el cuidado a partir de esas límites. Y lo que nos daba la impresión era más bien de una suerte de transición hacia un estilo democrático, que si a estos padres se les dejara, digamos, se les permitiera, podrían llegar más bien a condiciones más asociadas a un estilo democrático que la precariedad frena, ¿no? Que la falta de tiempo frena, que la falta de recursos frena, y por eso le hemos llamado una crianza precarizada, o sea, que se precariza en el camino, que no permite en el camino llegar a consolidarse digamos, explicar el razonamiento de la indicación que estás dando demanda tiempo, ¿no? Demanda más de 1 hora y media al día, todos lo sabemos, demanda elaborar, demanda explicar, demanda poder argumentar con tu cría, ¿no? Y eso ellos recuerdan que existe en determinados momentos, pero que no puede darse, y añoran el que pueda darse más, y les molesta que no pueda darse más, ¿no? Y por eso también esa persecución la interpretan, cuando es persecución, también, digamos, el cuidado, lo interpretan de manera positiva, como que están pendientes de ellos y ellas, ¿no? Ya llegando al final, encontrábamos, bueno, además de esto, encontramos que hay temas excluidos de la comunicación, como la sexualidad, como les decía, o no convocados, pese a que hay interés, como la política, que consideran que son temas para ellos para más grandes, pero no hay una demanda de esto, no aparece demanda. Cuando describen el mundo adulto hay una especie de habituación que en realidad caracteriza su comunicación de manera positiva cuando lo que tenemos son mandatos, ¿no? Y esto coincide pues con una escuela que tampoco les explica la elaboración de las normas, ¿no? Una escuela que continúa siendo muy autoritaria en su forma, la escuela pública, ¿no? Entonces donde ellos y ellas terminan encontrando espacios de
donde su voz no es, ni su razonamiento es convocado para entender el por qué seguir determinadas normas, lo cual ya sabemos a qué tipo de ciudadanía nos lleva, ¿no? Hay una descripción del vínculo con sus padres muy afectivo, muy, muy cálido, con palabras muy amorosas, y una continua mención al poco tiempo que pasan con ellos y ellas, como un reclamo que pareciera más, pero que no termina de depositarse. O sea, digamos, no es, mi mamá trabaja mucho y no la puedo ver, es injusto que así tenga que ser, ¿no? Es un poco depositado fuera de ellos, no depositado dentro de ellos, porque al mismo tiempo aparece esto último, que es esta lógica de endeudamiento con la familia, ¿no? Muchos de ellos tienen madres que no han acabado la secundaria, van a ser estudiantes que salen de la secundaria en primera generación siendo mujeres, donde aparece esta sensación de que tienen que devolverle a su familia, ¿no? Una lógica de endeudamiento muy fuerte, que les pone un trabajo adicional al trabajo de ser adolescente, ¿no? Aparece en ese sentido una autonomía que no es una autonomía que sigue los modelos clásicos de desarrollo, ¿no? Sus metas no se organizan solo en torno a ellos y ellas, ¿no? Sus metas se organizan en torno al bienestar colectivo, que es familiar, ¿no? Como dice esta chiquita de Tarapoto Rural, bueno, cuenta que su mamá se estresa porque no hay dinero en la familia. Ella y esto, ojo, no es pobreza extrema, digamos, el punto medio, el representante típico de la zona del servicio educativo, ¿no? A veces mi mamá se estresa por la economía que hay en nuestra familia y quiero apoyarla, por eso quiero trabajar, ayudarle, porque mi mamá me va a ayudar todavía a estudiar mi superior. Entonces no es este deber digamos, es la ayuda como el beneficio que me dan, ¿no? Y después, cuando yo termine mi superior, ya yo le voy a hacer estudiar a ella confección. Quiere estudiar y yo le he prometido hacerle estudiar. Yo quiero hacerle estudiar a mi mamá y por eso tengo que estudiar. Es decir, está totalmente fusionada su propio bienestar con que salga la familia adelante, ¿no? Lo cual supone una comprensión del futuro del cual podríamos hablar en otro día, muy compleja, ¿no? Entonces, digamos, en esta foto prepandémica que tenemos de los adolescentes, nosotros ahora estamos en un proceso de medición, de ver qué pasó con ellos luego de la pandemia. Tenemos un proyecto que estamos haciendo en este año donde estamos haciendo un seguimiento de estos mismos participantes a ver qué se transformó. Pensamos que todo lo que aparece como problemático seguramente se puede haber visto trastocado y agudizado. Sin duda ya tenemos las primeras estadísticas de salud mental, las primeras digamos, todo lo que vamos encontrando en términos de duelos, y sabemos que hay elementos ya preocupantes con los adolescentes en ese sentido. También al inicio de la pandemia yo pensaba, bueno, qué maravilla que están pasando tiempo con sus padres y madres que tanto pedían, ¿no? Aunque sea ahí ese primer momento beneficioso, que luego sabemos que se ha transformado en que muchos de ellos salgan del servicio educativo, muchos de ellos empiezan a trabajar, una mayor precarización económica que seguramente ha hecho esta situación un poco más compleja de como la encontramos, incluso nosotros, que ya era bastante compleja, ¿no? Entonces, hasta ahí es donde tengo para compartirles. Me encantaría abrir la conversación, escucharles y seguir conversando de este tema en particular o de cualquier cosa que haya tocado hoy día. Muchas gracias. Gracias, Nani, por la presentación tan clara y que nos da tantas luces, ¿no? Qué importante es conocer a los adolescentes con los que trabajamos, como el adolescente peruano, además de la individualidad de la clínica, ¿no? ¿Podemos, Andrea, habilitar el micrófono de Miguel Maldonado, por favor? Para que pueda intervenir. Ahí estás. Muy buenas noches. Muchas gracias a Abna. Muchas gracias, Dani, por la presentación que has hecho. Una vez más nos confrontas
hemos estado relacionándonos con una imagen del adolescente muy distante de lo que realmente el adolescente es. Nos dejamos llevar mucho por la bulla, por las crisis, por los conflictos, pero yo creo que el excelente trabajo que tú has llevado a cabo nos muestra otra cara del adolescente. Un adolescente pegado a su casa, un adolescente que se diferencia del adolescente de la calle, un adolescente que sí tiene temas vinculados a la sexualidad, pero a la vez también, entre comillas, es un adolescente más bueno. Un mejor adolescente del que yo tenía claro hasta ahora, corrijo, que yo pensaba que tenía claro hasta ahora, ¿no? Yo creo que trabajos como este son muy importantes porque nos ayudan a ubicarnos en una realidad que a veces la distorsionamos porque escuchamos lo que grita, escuchamos lo que sufre, escuchamos lo que hace escándalo, pero no escuchamos a toda esta parte que tú nos estás presentando ahora, esta raigambre familiar, esta pertenencia, esta idea de solidaridad, de querer devolver, que ojalá que el COVID no lo haya maltratado mucho. Solamente me quedaría alguna consulta que hacerte por si acaso, ¿no? Dado el país que vivimos y la situación política en la cual estamos, si en algún momento ustedes percibieron algún indicador sobre compromiso político en los adolescentes, ¿no? De postura. Yo creo que esta crítica abierta, ¿no? A que mis papás son buenos, pero el sistema no los deja desplegarse con nosotros, me parece muy tierno, me parece muy valioso, ¿no? Y me parece que es algo que la verdad es que me desarrolla más cariño por nuestros adolescentes que el que tenía antes. Pero bueno, me quedaba rondando un poco eso, ¿no? Si esto trasunta en alguna propuesta o algún pensar políticamente en hacer algo por este aciago país en el cual vivimos, ¿no? Gracias, Nani. Felicitaciones. Y a Abna también por traerte a ti a enseñarnos todas estas cosas. Dafne, ¿puedo contestar o quieres? Por supuesto, sí, por favor. Sí. Gracias, Miguel, no, gracias a ti por esta este hermoso comentario. De hecho, claro, creo que es importante contextualizar el que ellos se sienten, como bien lo has dicho tú, ellos sienten que ellos son los adolescentes buenos, ellos son los adolescentes en el sistema, no son los adolescentes pandilleros, no son el adolescente que estén, y se diferencian de ellos con esos términos incluso, ¿no? No es que no haya, digamos, sufrimiento, y no es que no haya situaciones durísimas, pero hay un agarrarse de la escuela como espacio de crecimiento muy potente, y esto es, bueno, es bien frustrante cuando vemos lo poco que les da la escuela pública, ¿no? Y el poco camino que les va a permitir tener, en realidad, ¿no? Cuando vemos cuántos de esos adolescentes que todos quieren ir a la universidad van a llegar a la universidad, sobre todo sin haber recibido otra elaboración, o sea, un acompañamiento más claro para poder transformar esa expectativa en una meta concreta y alcanzable, ¿no? Pero, digamos, ahí, claro, hay mucho, de hecho, mucho que pedirle a la escuela más claramente en esa dirección. No encontramos, o sea, un tema que indagamos fue por el de ciudadanía y participación, y encontramos, además recogimos data en varias crisis políticas, como bueno, cada 15 minutos hay una crisis política en nuestro país, eso era probable que así fuera, pero no encontramos hay una conceptualización de lo político como algo totalmente vinculado a la adultez. Creemos que nuestro currículo nacional ha sufrido mucho con la eliminación de algunos temas como temas más de orden conceptual en términos de ciudadanía, porque si hay confusión en términos de sexualidad y género, el nivel de confusión en ciudadanía es para arrancarnos los pelos uno a uno, o sea, hay vacíos conceptuales básicos en términos de ciudadanía que hacen imposible entender cuál es tu rol dentro del sistema político, ¿no? Pero además hay un desaliento del tema. Entonces, por ejemplo, cuando recogimos, en medio del suicidio de Alan García, algunos nos contaban que trajeron el tema en la casa, y que es desalentado
este es un tema adulto, ¿no? Como casi como si hubieran traído no sé qué, que no pueden acompañar chicos de cuarto de secundaria, ¿no? Entonces, como si la ciudadanía, el ejercicio ciudadano, igual que el tener sexo, es cosa de adultos. De eso no se habla. Entonces hay un desaliento. Ahora, no encontramos en torno a lo político ciudadano, encontramos mucha confusión, pero sí hay actividad política, digamos, muy clara, en torno a esta defensa de la diversidad sexual y de género. Eso es algo que los mueve muchísimo. Y en torno a temas de equidad. Los mueve mucho, los llama mucho más, elaboran mucho más en torno a eso, se lo preguntan mucho más. Y preguntamos por todo, ¿eh? Pasamos por tratar de indagar sobre temas de ecologistas, un poco para ver qué los llamaba. Y por ejemplo, sí cuentan en su entorno de esta compañera que contó que era lesbiana en clase y la profesora la maltrató y yo fui y la defendí. O sea, como una traducción en una acción política concreta, ¿no? Y eso está mal por Entonces, yo sí creo que hay un movimiento esperanzador en esa dirección que habría que conectar con ciudadanía, porque es ciudadanía, es el mismo ejercicio de derecho, ¿no? Yo tiendo a hablar mucho cuando hacen comentarios, así que de repente recogemos comentarios para poder conversar con todos. Anaí, seguimos con César Estrella, por favor. José. Luego viene el usuario de Anaí Cisneros y luego Ítalo Orrego, ¿sí? Hola Nani, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu intervención, me parece muy interesante el trabajo que han realizado, pero me quedaba con estas preguntas a raíz de lo que precisamente venimos viviendo en términos de un deterioro de todas estas condiciones de búsqueda de equidad, precisamente en cuanto al género, ¿no? Y cuánto esto, si bien es esperanzador, como tú dices, que los chicos sigan pensando y sigan defendiendo estas posturas, ¿sientes tú que, digamos, como se ve la situación política, como que fuéramos camino hacia un movimiento más bien de retroceso conservador en este sentido, ¿no? Y me preguntaba cuánto estos chicos, porque digamos, la adolescencia también se construye a través de la confrontación generacional, ¿no? A través de la búsqueda y el tránsito hacia lo exogámico, ¿no? Y cómo diera la impresión como que también la sociedad viene construyendo como patrones muy dependientes en esta suerte de verle todo a los padres hasta esta casi como deuda pendiente que siempre van a tener hacia ellos, ¿no? Como que me diera la impresión que se impide un poquito o se retrae o se contrae la confrontación y el tránsito hacia lo exogámico, que implica un poquito pelearse con los padres también. No sé si eso se ha logrado visualizar en algún momento en esta investigación. Gracias nuevamente. No, gracias a ti. Sí, eso nos preocupa, digamos, justamente en la línea que señala César, ¿no? Que el endeudamiento, o sea, la solidaridad es hermosa, maravillosa, es un valor, hay que potenciarla, sin duda, pero cuando se asume como no hay bienestar sin que yo pague mi deuda, es una deuda. No es hay una categoría que encontramos interesante llamada familismo, que se usa para sociedades más colectivistas, y claro, puntuarían altísimo en familismo, pero no es solo familismo, no es solo que yo me logro con el otro, es que yo tengo una deuda que saldar con el otro, y ahí lo que tenemos que preguntarnos es cómo trabajar con esos padres para que se construya esa relación de otra forma, porque es muy complejo el combo de endeudamiento y temor al abandono, es una bomba muy, muy problemática, es una deuda que tengo que pagar, porque si no me van a dejar, digamos, qué costo tiene esto además sobre el crecer, ¿no? Porque termina siendo algo que yo postergo en función de, ¿no? Entonces, lo terrible es que tampoco lo terrible es que tampoco es que terminan cambiando trayectorias por este endeudamiento, porque las trayectorias en este país son tan desiguales que la posibilidad de que ellos tengan la trayectoria que tienen
es poco probable. Entonces no es que cambien su vida a la universidad por este endeudamiento, van a terminar solamente cargando el endeudamiento como herida interna. Entonces eso es algo con lo que nuestro sistema se tiene que lidiar desde distintas instancias, ¿no? Sí, es preocupante, sí nos preocupa como lo señala. Creo que a Anaí, que no es Anaí, le tocaba. Sí, por favor. ¿Le activamos el micro? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, efectivamente, mi nombre es Luis y yo soy el padre de Anaí. Un placer, Nani, te agradezco mucho por la posibilidad de estar en esta conferencia y recibir todo ese conocimiento que tú has recogido a través de tus diferentes experiencias. Igualmente un saludo a todos los presentes. Yo quisiera, en todo caso, aprovechando que está el usuario de mi hija también activo, mencionar o referirme un poquito a ella como para contextualizar un poco mejor el mensaje que quiero transmitir. Mi hija tiene 13 años, entonces está pues en plena adolescencia y afortunadamente, bueno, no necesariamente a partir de la pandemia, sino varios años atrás, nosotros tuvimos esa posibilidad de tener una conversación y una apertura, ¿no? No solamente para yo ejercer mi autoridad como padre, sino como para tratar de ayudarla, de entenderle y procurar conocer un poco mejor a mi propia hija. Y en ese caminar, en todo ese proceso, he encontrado una serie de cosas interesantes, áreas de mejora, alguna oportunidad que yo he tenido para darle algún alcance, dada la diferencia de edad obviamente. Y ayer justamente conversábamos y ella cuestionaba un poco el tema de la educación que ella recibía en el colegio y me cuestionaba un poco sobre las tareas o sobre por qué alguien ya había decidido por ella y nadie preguntaba quizás a ella o a sus propios compañeros qué temas les interesaba abordar dentro de las clases, ¿no? Y eso me pareció bastante sentido y bastante lógico, ¿no? Creo que nosotros mismos hemos tenido esa mala experiencia de que ya alguien había decidido qué hacer y simplemente teníamos que aceptarlo resignadamente, ¿no? Entonces mi sugerencia fue que ella lo adopte, pero que también si sentía la necesidad de cuestionarlo, que se sienta en la libertad de hacerlo y que dado el caso yo iba a respaldar, si es que me llamaba la atención en el colegio, aquello, ¿no? Porque yo consideraba que justamente la voz de un adolescente o de un joven en este tiempo no siempre es bien considerada, ¿no? Por el contrario, a veces parece que no fuera tomada en cuenta. No sé si esa reflexión que te estoy brindando pudieras tú a lo mejor ampliarla mejor. Muchas gracias. No, gracias a ti, Luis, por compartir lo que nos cuentas. Creo que es bien interesante lo que Anaí te comentaba respecto a la posibilidad de tener una participación en tu propia educación, ¿no? Que creo que lamentablemente no es lo dominante. No sé cuál es el caso de la escuela de tu hija, pero definitivamente no es lo dominante que hemos encontrado en la escuela en nuestro país, ¿no? Hay una larga tradición autoritaria en las escuelas que no necesariamente convoca a ellos y a ellas no te digo a los contenidos curriculares, sino a poder incluso discrepar, o sea, a un nivel muy básico, ¿no? Nosotros utilizamos la teoría de scripts que viene de la psicología cognitiva, esta idea de que almacenamos la información en scripts que aprendemos socialmente,
para tratar de recoger cómo representaban el aula. Y el script era muy recurrente, ¿no? Pasaba en el aula algo como que el docente entra, se para, habla, o algo similar, dicta, o dicta, ¿no? Que era el término más recurrente. Yo anoto, él o ella se sienta y manda una tarea. Ese es el script, digamos, el guión que tenemos de lo que pasa en el aula, pese a todas las reformas educativas y a todos los recursos que se han invertido para que esto sea diferente. Entonces, sí es importante el aprendizaje implícito respecto a la propia voz y al lugar que tiene la voz, porque lo que Ana dice no importa lo que se haga, lo que yo creo es que mi voz esté ahí, finalmente, que mi voz sea considerada, sea llamada a ser parte de la ecuación, así no sea lo que yo quiero que sea, ¿no? Y ese aprendizaje no es posible en una escuela autoritaria. Entonces, creo que hay muy poca cabida para una escuela autoritaria. Entonces, claro, encontrar validación en los padres es, más allá de que se vaya o no a la escuela, más allá de que la escuela lo incorpore o no, encontrar solo la validación es ya sumamente valioso, ¿no? Sumamente importante. Creo que sigue Estela. Tú dirás, Dafne. Buenas noches, Nani. Muchas gracias por la presentación de tu trabajo. Bastante interesante porque nos da pistas de por dónde también intervenir con ellos. Y por otro lado, creo que también nos confirma cosas que encontramos en la clínica, ¿no? Por ejemplo, pensaba, cuando tú hablabas del control de los padres como sinónimo de cuidado, lo repetiste tantas veces y yo decía, ¿cuánto de eso está siendo considerado por los adolescentes como la única forma de conseguir o tener los afectos paternos? Y creo que ese es un tema que es preocupante, porque justamente una de las cosas que vemos en la clínica es que efectivamente el afecto no está claro en el adolescente. ¿Qué es el afecto? ¿De dónde proviene el afecto? El otro tema que me llamó mucho la atención es que siento que estas maneras de crianza están generando chicos como muy sobreadaptados, chicos que justamente relacionado con lo que te decía anteriormente, para mantener ese afecto, quieren hacer lo que los padres definitivamente les dicen que es lo mejor para ellos. Y este control, entonces, esta sobreadaptación también tiene que ver con mucho miedo de salir a la exogamia. Los chicos no quieren salir a la exogamia, pero además pensaba que es porque la exogamia es como sinónimo de perdición. O sea, si tú sales de la exogamia, te pierdes. Y este es un mensaje que está siendo reforzado desde la escuela, pero también desde los padres. Entonces, y esto yo también lo he escuchado en algunos adolescentes con los que trabajo. Los otros y por otro lado, los otros, los que se pierden, ese que no quiero ser, como una vuelta al conservadurismo unido a eso de la familia, que se constriñe en la familia. Ya no se extiende al barrio, es algo que me preocupa. La familia se constriñe en el tema totalmente, la familia nuclear. Si esto no se extiende al barrio, entonces yo me pregunto, ¿dónde se puede fomentar la solidaridad? Si la solidaridad se fomenta con los otros, pero sin embargo hay como una disonancia ahí, ¿no? Hay esa solidaridad con el tema de género, es decir, esto que han ampliado su mente, por otro lado, y yo decía, entonces, ¿de dónde le llegan los mensajes? Tal vez de este tema curricular que sí se viene trabajando, que de alguna manera se llegó, no, por los amigos, tal vez por sus pares, ¿no? Son preguntas, me has dejado con muchas preguntas, en realidad, Nani, te agradezco. Y agradezco a Agna también por este espacio que nos ha generado, porque sí trabajo con varios adolescentes. Por eso no me quería perder la charla de hoy. Muchas gracias. No, te agradezco a ti, qué rico escuchar cómo lo que hemos encontrado dialoga en tu mente y hace conexiones que no hemos visto de esa manera, ¿no? Creo que compartimos me gusta mucho cómo lo has dicho, y me hubiera gustado escucharte antes para ponerlos en el libro, esta noción de un control, nosotros le hemos llamado un control
que no siendo panóptico es permitido. Y claro, nos preocupaba pensar en que si aprendes que el afecto es control, ¿qué controles estás dispuesto a aceptar más adelante en tu vida, ¿no? ¿Qué tipo de relaciones invitas a formar parte de ese control? Y que eso sea, es como si, la imagen que yo tenía, es como si estuvieran raspando de lo que tienen, ¿no? Hay poquito tiempo, hay poquito recurso, entonces exprimo, raspo esa relación para quedarme con lo que puedo tener, con mucho miedo de que se vaya. Entonces no es una buena noticia. Esta crianza precarizada no es una buena noticia. Quizás la buena noticia es que estaban más camino a una crianza democrática que a una autoritaria, pero con este sistema, o sea, porque ellos lo adjudican al sistema, ¿no? Que frena la posibilidad de ejercer, son como padres no pudiendo ejercer. Y yo también me preocupaba, y me quedo pensando, y provoca hacer la investigación del otro lado, ¿no? ¿Cuántos estresores cargan esos padres que no están en capacidad de ejercer? ¿Con cuánta angustia tienen que dejar a estas crías para que ellas lo entiendan, para que estos adolescentes lo entiendan que se están yendo porque se tienen que ir? ¿Qué tienes que estar escuchando para entender a los 12 años que ver a tus padres 1 hora al día es razonable? Y es lo que hay, y tienes que agradecerlo. Es poco, pero es bueno, y es lo que hay. Entonces, ¿qué discursos estás construyendo para que eso sea tan bien recibido? Es muy preocupante, ¿no? Claro que hay sobreadaptación porque hay miedo a la base, ¿no? Entonces mejor agarro esto, no vaya a ser que eso se me vaya, ¿no? Pero sí me parece que esto tiene que ser acompañado de otra forma. Yo, claro, creo que la escuela tiene mucho que hacer ahí, creo que es un espacio donde hay mucho que remirar, pero hay preguntas más estructurales, pues más de fondo, más del propio sistema, de cómo organizamos la vida, de cuánto tiempo pasamos cuánto tiempo el sistema nos permite pasar con nuestros hijos e hijas, ¿no? Que son muy profundas y que no estoy segura de cómo se resuelven, ¿no? Yo en algún momento compartí esta data cuando estábamos recién encontrándola, así caliente y viendo de toda la rabia que nos daba lo que estábamos encontrando, lo compartimos con un grupo de trabajo donde habían personas de inclusión, del Ministerio de la Mujer, Poblaciones Vulnerables, etc. Y claro, ellos llevaban la pregunta hasta las condiciones estructurales que generan estas jornadas de trabajo de horror de las que todos los adultos formamos parte, ¿no? Y decían, ¿este cambio es estructural o no es? Pero me parece que, bueno, también sí, pero hay muchas mediaciones, ¿no? Que podríamos, muchos espacios donde podemos intervenir para irlo transformando, ¿no? Pero sí, no es una buena noticia, yo comparto, Gina, lo que dices, es preocupante. Susi Vázquez, por favor. Gracias, Nani, por tu presentación y sobre todo por tu claridad. Nos han quedado muchas cosas para seguirlas pensando, ¿no? Una de las cosas de las cuales tú has hablado es el temor asociado a la sexualidad, por ejemplo, pero también algo muy rescatable que dijiste es el esfuerzo por elaborar, ¿no? De los chicos. Entonces pensaba elaborar con los padres y de alguna manera, por supuesto, con la escuela y con los padres. Entonces pensaba, porque también has dicho algo de el tiempo compartido con los cuidadores, lo sienten como muy poco, ¿no es cierto? Por el trabajo de los padres, en fin. Entonces pensaba, ¿cómo ayudaría este trabajo a que se expanda en las escuelas y con los mismos padres? Porque lo que falta es el diálogo, el tiempo para el diálogo, ¿no es cierto? De los chicos sale este deseo de poder elaborar y entender. Muchos de los adolescentes se preguntan, quiero saber qué me pasa, ¿no? Entonces, todo apunta pues a abrir y seguir abriendo estas posibilidades de diálogo. Gracias, Nani. No, gracias a ti, qué lindo verte. De hecho, creo que totalmente de acuerdo, hay voluntad de elaborar, hay muchas ganas de elaborar. Las entrevistas sobre sexualidad pensamos que iban a ser las más cortas,
las más monosilábicas y fueron las más largas, las más ricas, ¿no? Hay muchas ganas, nos hacían preguntas también a nosotros, o sea, muchas ganas de elaborar. Lamentablemente eso ahorita es solo posible en la escuela privada, ¿no? Con la eliminación de la educación sexual integral, por la que todos deberíamos estar peleando activamente, estamos poniéndoles en un riesgo que es imperdonable. Es un nivel de deuda imperdonable, ¿no? Porque si ya tenemos múltiples reportes de cómo el tema no puede ser trabajado en la familia por muchos motivos, entre ellos porque el principal perpetrador de violencia está en casa, pero además porque no hay capacidad en los padres de acoger, no hay, y sí hay capacidad en los docentes de acoger. Y cuando hemos investigado, hice un trabajo sobre una escuela rural limeña, sí, los docentes tienen muchas confusiones, pero tienen mucha posibilidad, mucha apertura también. O sea, tampoco estamos en esa escuela que no quiera necesariamente. Hay también mandatos y faltas de legitimidad que no les permite a ellos ejercer la labor que quieren y que tienen que ejercer, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo. Sin esa elaboración va a ganar el miedo nomás, que es donde estamos ahorita, ¿no? Gracias. Gracias a ti. Vamos con las últimas intervenciones, ¿sí? Diego Peso y luego Miriam. Con todos, todas. Nani, gracias. Muy, muy interesante la investigación. Yo quería, en principio, agradecer y reconocer que se haya hecho un trabajo o una investigación a lo largo del Perú, es decir, costa, sierra y selva. Eso fue muy, muy interesante. Me quedé pensando en esto de la relación, ¿no? Cómo los adolescentes se están relacionando actualmente. Y esto del barrio que ya no está. Siendo alguien que ha crecido con barrio, y estoy seguro que aquí todos hemos crecido con barrio muy probablemente, me llama la atención cómo esto de pronto ya no se ha disuelto y ha cambiado, ¿no? De pronto se encuentran vínculos más cercanos en la escuela, con sus pares, y bueno, y lo virtual, que ha sido como un gran descubrimiento de la pandemia, ¿no? Que ahora es como algo que funciona muy bien, y los adolescentes creo que se han instaurado, se han instalado de una manera muy, muy como aferrada también, incluso, me parece. Creo que ha sido como bien importante para ellos la virtualidad en estos años. Y es algo que también he visto en la clínica. Pero me quedé pensando en esto del llano barrio, de otras maneras de vincularse, y has mencionado que, por ejemplo, hay estos profesores con los que hay cercanía, hay como búsqueda de vínculo. Entonces, nada, aquí como soltando ideas, ¿no? Qué importante también el que pueda haber estas disponibilidades de estos otros adultos para sentirse acompañado, que me parece que la investigación refleja, ¿no? Nada, eso era un poco lo que Diego, mi impresión además, mi impresión es que no es que estemos en un modelo en que la escuela, o sea, en un modelo de sociedad donde la escuela ocupa un lugar tan importante en la comunidad que sustituye. No ese es el caso, porque nosotros los anidamos para seleccionarlos en las escuelas. Y teníamos chiquitos que viajaban en varios distritos para llegar a esa escuela. No es que como la escuela ocupó un lugar importante, sustituye al barrio. Es que el barrio ha desaparecido, y el barrio para ellos es peligro. O sea, hablan de la violencia ciudadana. Una chiquita contaba que bueno, que ella le toca comprar el pan en su casa. Entonces corre, porque le gritan tantas cochinadas entre su casa y la panadería. Y claro, ella dice, yo aprovecho y hago ejercicio, lo cual es un recurso que nadie debería tener a los 13 años para poder lidiar con una situación tan adversa, ¿no? Entonces, el barrio es peligro, el barrio varía, ¿no? Hay barrios más, digamos, más notablemente, visiblemente peligrosos que otros, pero sí encontramos que eso, claro, eso es protector en el mundo rural, ¿no? En el mundo rural hay más calle, pero porque hay más contención familiar también, ¿no? Y hay más espacios, hay caminata más larga,
pero tampoco es que se vayan a visitar, tampoco es que salgan al cine, o sea, las cosas, o vas a jugar fútbol con el barrio, ¿no? En general, creo que hay es esto que sentimos de trato entre peruanos, muy maltratado en la posguerra, en la posdictadura, en la corrupción, creo que se muestra en ellos también, ¿no? No hay una sensación de comunidad integrada, clara, en ganas de participar de la vida colectiva. Hay excepciones, por ahí una que el abuelo, pero no es lo que prima, ¿no? Entonces no ha sido sustituido, solo se ha removido eso, que probablemente es expresión de los miedos de sus padres también, ¿no? Gracias, Diego. Miriam, por favor, y luego pasamos al cierre de Regina. Perdón, si Regina tiene un comentario y luego su cierre. Gracias, Dafne. Bueno, Nani, más felicitaciones, ¿no? Muy clara tu ponencia, una trome en tu manera de sintetizar en el tiempo que tuviste, y de verdad que nos haces puntuaciones muy, muy claras y muy buenas que nos actualizan a todos. Dos pequeños comentarios en relación a esta sexualidad más bien postergada y represora. Creo que todos entendemos de que son mecanismos de control de la sociedad y de los padres, porque son los menos desarrollados, los menos elaborados, ¿no? Y quizás pensando en la importancia de la exploración adolescente, justamente para no caer en esas relaciones tan dañinas que pueden haber después en las vidas ya de pareja consolidadas, ¿no? Y pensando también en la importancia que tienen los medios para los chicos, de repente poder utilizar ese gran canal con mensajes protectores también. La mayoría de los mensajes que escuchamos en la televisión son los que tienden a postergar los primeros contactos, y más bien también desde el miedo, ¿no? Entonces, de repente, ojalá se pudiera ir facilitando este tipo de conocimientos en paralelo a los que cuidan también, ¿no? Con pequeñas pautas de que puedan ir abriendo las mentes hacia lo aceptable, hacia lo saludable, junto con los otros mensajes que son más represivos, ¿no? Eso por un lado. Y de repente el otro comentario era en relación a los duelos. Tú nos cuentas de que la investigación fue hecha pre-pandemia, ¿no? Y sabemos que lamentablemente con la pandemia estos números pues se triplicaron, ¿no? Entonces de repente es un trabajo importantísimo que tenemos pendiente por delante y urgente, porque si antes tú mencionaste que era no recuerdo exacto en qué momento lo mencionaste, pero hablaste algo de multiplicidad de duelos, imagino que por todas las falencias también, pero lo mencionaste, de repente ahora, imagínate, con mayor razón, toda esta necesidad se incrementa, ¿no? Eso. Gracias, Miriam, qué lindo verte también. Sí, creo que sí, de acuerdo, creo que es el mecanismo más básico, el utilizado y el más inútil además, ¿no? Porque claro, obviamente en otro estudio que hicimos previamente, que fue un estudio longitudinal, encontrábamos un discurso ya muy similar a en Lima, y los acompañamos al año siguiente y ya encontrábamos el mismo discurso, solo que con exploración, porque la exploración va a suceder, y tiene que suceder, y está bien que suceda, solo que va a suceder con miedo. Entonces lo que sí se quedan es el miedo. Entonces ahí yo pienso, por ejemplo, no sé si conocen esta página, Emma y yo, que ha hecho es una diseñadora gráfica muy, muy, muy bacán, que continuamente comparte mensajes más bien de corte positivo, muy claros en torno a sexualidad. Empezó retratando a su hijita, pero crece o se encoge en función del tema que estén trabajando, y es muy valioso el tipo de información que difunde. Claro, circula en cierto ámbito, ¿no? Pero ellos y ellas hablaban de espacios, incluso comentaban de páginas que no conocíamos, donde habían discusiones de ese tipo, donde entraban a hablar acerca de preguntas sobre sexualidad, ¿no?
solo que tienen la sensación, y que es correcta, de que son espacios sin supervisión o sin regulación, de los que no están seguros si confiar o no. Y sabemos que en la pandemia todo eso se ha disparado. Todos los espacios de interacción adolescente sin regulación adulta, que son los que más peligro tienen, además se han disparado. Y todo está bien paralelo, sucediendo a la presencialidad. Entonces, más bien ahorita ese es un espacio que en esta investigación que estamos haciendo ahora nos preocupa de manera particular. Cómo ha sucedido este cambio en medio de la pandemia, ¿no? ¿Qué interacciones vienen ocurriendo? No pensando solo en términos de riesgo, sino en términos de exploración, de aprendizaje de la propia sexualidad, ¿no? Y claro, también cuánto podemos encontrar que uno también, o sea, no solo hay esta idea de que solo buscan basura en la red, y no es cierto, están buscando información también, están buscando discurso que los avale también, están buscando distintas cosas también, están buscando basura, sin duda, ¿no? Entonces sí hay ese tema es uno que ahora queremos meternos a profundizar más, y sin duda, claro, el tema de los duelos ya estamos encontrando que somos de los países con mayor nivel de orfandad, ¿no? Entonces, tiene que venir ahí una política nacional esperemos, una política nacional de duelo que acoja esa problemática, al menos en la escuela, ¿no? Hay algunos trabajos que se vienen ya haciendo para, desde la escuela, al volver a entrar al tema, a cubrirlo, ¿no? Esperemos que sean útiles. Si me permites, Regi, voy a leer la intervención del señor Ítalo, y luego pasamos a tu comentario. Dice: muchas gracias por tan importante información, son varias cosas que deseo destacar. El hecho que los adolescentes vean en la escuela el mayor espacio de socialización. ¡Ay, se me fue! Disculpen, ya. De socialización, y el reto para las escuelas de generar estos espacios, de brindarles actividades donde puedan desarrollar. Luego me preocupa la indiferencia aparente de su preocupación por la situación política, donde vulneran sus derechos, pero no se ve ello en la lucha por los derechos de inclusión. Por ejemplo, veo el caso de los estudiantes colegiales de Chile, donde tienen una participación muy activa. Es reconfortante saber que conocen los mecanismos de reportar los casos de maltrato, pero fuera del hogar. Sí, Talo, qué bueno haber leído tu comentario, y qué importante lo que dices. Claro, Chile es un espejo muy duro en términos de ciudadanía, ¿no? Pero tiene una historia incomparable en términos de educación ciudadana con la del Perú, ¿no? Lamentablemente, hasta en términos de áreas curriculares, hay diferencias enormes. Nosotros tenemos yo no sé si la llamaría indiferencia. Yo lo que, digamos, no es que el entorno social no les parezca importante, no es que no estén al tanto de Odebrecht y de la corrupción y de los 40 presidentes que hemos tenido en los últimos 2 años, o sea, no es que no esté en el radar de lo que les preocupa, es que hay un mandato social de postergación. Así como del inicio sexual, es como tú no eres ciudadano, no participas. Es un discurso casi aprendido, que yo creo que tiene que responder a una agenda más conservadora. A mí me da la impresión que es parte de una mirada adulta de la ciudadanía, que entiende la ciudadanía como algo que sucede después de los 18 años, y que ellos repiten. Y a mí se me hacía muy coherente con lo que pasa cada vez que hay una explosión de participación política en el Perú. Pienso, por ejemplo, en la dictadura de Merino, que hubo toda esa explosión de participación ciudadana, y que la reacción era: ¿cuánto va a durar? Esos jóvenes que toman la calle, ¿cuándo la van a dejar de tomar? Es lo primero que se dice. Es lo primero que dijeron de mi generación cuando tomó la calle ante la dictadura fujimorista. ¿Cuántos minutos va a durar tu participación? Hay una consideración previa muy, bueno, sin duda ni idea de los medios de comunicación, pero muy en la mente adulta, de que son explosiones que se van a ir, ¿no? Como si no tuvieran, y siempre se le asigna como participación política juvenil, cuando no, pues la marcha contra el Merino no solo habían jóvenes, habían de todas las edades posibles, como si al asignarla de juvenil devaluaran su valor,
Entonces creo que es más complicado que su indiferencia. Creo que hay una pésima educación ciudadana, sin duda, pero hay una configuración de la política como algo que no les corresponde a los adolescentes. Eso es para después. Y ellos compran ese discurso, ejercen política en otros ámbitos, pero digamos, pero no es que encuentren mayor espacio ahí. Entonces, claro, pensar en una situación, o sea, todo el movimiento de Chile ha sido liderado por los escolares. Son otro adolescente en términos ciudadanos. Es otro tipo de, no porque no exista la posibilidad, sino porque no hay ni la legitimidad, ni el que tú estás siendo convocado. O sea, hay una serie de criterios previos en los que ellos no... Tenemos que hacer una profunda reforma de la educación ciudadana para que haya esta convocatoria, ¿no? Porque rabia hay, ¿eh? La rabia está, o sea, la rabia al hablar de la corrupción, la rabia al hablar de... está totalmente presente, eso no es que no aparezca. Sí, hay mucho por hacer en esa ruta. Y además, me voy a permitir hacer un comentario chiquitito, aunque no levanté la mano, pero bueno. Porque además es como yo lo veo como la reserva de confianza, como la reserva moral, la reserva de que cuando las cosas vayan mal en las grandes instituciones, va a haber gente joven que, aún en pandemia, o en las situaciones más críticas, va a salir a alzar la voz. Y que, aun cuando las instituciones puedan no funcionar, son la voz de una ciudadanía que quiere que sus derechos se respeten. Claro, pero al mismo tiempo la chancan. Eso es lo que me parece a mí bien sintomático de nuestra relación con lo público, ¿no? Al mismo tiempo sale esta reserva moral, que es su último recurso, ya que salga la gente a la calle. El día que, yo no sé, recuerdo el titular cuando una gran marcha cuando yo era estudiante, que era el día que la generación X despertó, que se replicó en la carátula el día que despertó la generación del Bicentenario. Entonces hay algo que tenemos que estar representando mentalmente, distorsionado, que influye su ubicación, cuál es su rol en eso, ¿no? La impresión que nos da era que es como que no estás tú no estás invitado todavía, esta es una fiesta de grandes. No sé si aquí, si te parece, en Chile los escolares mueven mucho, me da la idea de que aquí los universitarios mueven muchísimo. Sí, es más universitaria la participación política que escolar, pero eso no es en toda la región, ¿no? Eso es acá. Me parece que en el Perú hay una cierta historia de que son los universitarios los que tienen esta fuerza y la verdad es que son la reserva moral ciudadana en la que yo sigo confiando. Bueno, Regi, por favor. A ver, Nani, me uno a todos en cuanto a agradecimiento. Yo creo que nos has puesto sobre la mesa una serie de temas muy centrales en términos de pensar nuestra adolescencia y también nuestra niñez, que luego pasa a ser adolescente, y el lugar, pensaba, que ocupa el adolescente en la familia, en el grupo, en el barrio, en la sociedad. O sea, pensaba cómo en nuestra época, perdón, no, tú eres súper joven, pero digamos en mi época el barrio era el espacio y ahora la escuela es el espacio, y lo que más emociona a los adolescentes al ir a la escuela es el encontrarse con el otro, con el par, con el amigo, ¿no? Pero digamos, todos los temas planteados muy interesantes, ¿no? Y las participaciones, pero vuelvo al tema, me quedé pensando en este tema de la violencia. Y me acordaba hay un libro de Alice Miller que se llama Por tu propio bien, y no sé si estoy en lo correcto, no estoy en lo correcto, pero en términos me ha llamado la atención esto de que es más fácil para los adolescentes cuestionar al que está en el afuera
que es el ajeno, el familiar pero ajeno, digamos, la escuela, el profesor, y es más difícil cuestionar a los propios padres. Y pensaba en la participación de César, de esta necesidad de cuestionamiento de los padres para separarte e ir un poco hacia el mundo adulto, ¿no? Y una de las cosas que a veces he venido observando es esta naturalización de la violencia. Y, por ejemplo, y pensar cómo a veces es, no es que a veces, sino que esta la ves de manera estructural y se va transmitiendo, digamos, es una violencia transgeneracional, ¿no? Que a veces, y está justificada en la crianza, por eso es que me acordé de este texto de Por tu propio bien, ¿no? Entonces pensaba en adolescentes que han sido niños silenciados. También ahorita que escuchaba lo de Chile y decía, de repente levantan desde pequeños la mano en la mesa para decir, yo quiero esto, o, ¿no? Pero en este país como que somos muy dóciles o nos crían para ser más dóciles, no cuestionadores, y lo conectaba con el adolescente en la familia y cuánto nivel de violencia familiar hay en nuestro país, y los adolescentes tienen miedo de hablar porque también para ellos esto implica a veces perder el hogar o perder el amor de los padres, ¿no? Entonces terminan convenciéndose, como en casos, por ejemplo, de abusos sexuales no denunciados o de, digamos, maltratos físicos, porque se sienten malos ¿no? De decir algo de los padres, y algunos adolescentes, que lo he visto en la clínica, guardan los secretos porque ellos sienten que tienen que hacerse cargo de mantener la integración familiar, ¿no? Entonces pensaba, qué complejo, qué difícil es todo este tema. Me quedé ahí pegada un poco desde el inicio en esta naturalización de la violencia en la misma crianza, sí, y que luego no sabemos levantar la mano, ¿no? Pensaba incluso en Ni Una Menos y cómo es prestarle la voz para, ¿no? Un poco lo dejo ahí y agradeciendo una vez más todo esto que nos has traído y nos ha remecido, ¿no? No, gracias a ti por también yo me estoy llevando un montón de reflexiones súper interesantes respecto a lo que hemos encontrado, y me provoca ir y remirarlo. Me llevo muchas conexiones muy interesantes, y sí creo que hay la violencia es una preocupación grave en nuestro país, es un país en crisis en términos de violencia, ¿no? Y como dices, es una combinación o sea, yo diría que hay como hay un continuum entre el miedo a perder lo que tienes, que siquiera es positivo porque implica conciencia de que hay violencia, y un sometimiento que encontramos también una especie de esto es por mi bien, que es un poco como el título, ¿no? que mencionas, a la naturalización, invisibilización, donde yo digo, porque nosotros, claro, por mandato ético, pero además por los protocolos de UNICEF, no podíamos dejar a ningún adolescente en situación de violencia. Entonces, caso identificado, caso que se intervenía. Y cada vez que no hay vez que te acerques a una escuela, haces así y sale violencia en todas sus formas. Entonces, habían protocolos bien complejos de acompañamiento en cada caso que se identificaba. Entonces, en esos casos entrábamos, ¿no? Y los casos en que está bien y no hay nada que hacer eran los más difíciles de todos, porque estaban rodeados de humor, rodeados de... La chancla es un personaje, ¿no? Mi mamá me espera con la chancla, me da con la chancla, me daba con la chancla. Desdecir lo que acabo de decir, pero sin la conciencia del que está sometido, sino como de qué estamos hablando. Esto no es un problema, y hay muchos casos de ese tipo. Y ahí sí, claro, tenemos que mirar a toda la violencia estructural, validando, legitimando las autoridades violentas que tenemos, que, digamos, todo lo que hacemos para naturalizar su existencia, ¿no? Pero esos casos son como
ahí es bien difícil hasta poder acompañar, ¿no? Requiere otro tipo de intervención. Los casos de sometimiento los podíamos acompañar más claramente. Y los casos de miedo daban algún tipo de esperanza de salida, pero lo que más nos sorprendía era el contraste con la escuela, porque hay algo que aprender ahí, algo que se ha hecho bien en la escuela, porque esta no es la escuela de las etnografías de hace 10 años, donde la violencia estaba instalada, naturalizada, el docente gritó, se le denuncia. O sea, no es que no hay el docente gritón, hay el docente gritón, hay el docente que te tira la mota, pero a ese docente lo denuncias, vas a Sí Se Ve, esta plataforma Sí Se Ve, y haces tu denuncia. Vas y hablas con la auxiliar, o sea, hay una ruta de la violencia, que puede ser problemática, complicada, nadie se sanciona, pero no hay no hay validación. Entonces hay algo que aprender que no llega todavía a la familia, no llega, y creo que por todo lo que hemos estado conversando ahora, ¿no? Por todas estas redes, porque el costo es muy alto, lo que vas a perder es muy alto y es poquito lo que tienes. Entonces no lo puedes perder. Ahí hay otro tipo de intervención mucho más complicada que hacer. Y intervenir en familia siempre es más complicado, además. Pero nos dejas pensando un montón. Yo también me voy, pero con la mente súper estimulada. No saben cómo les agradezco todo lo que hemos conversado. Me están haciendo mirar muchas cosas desde otro ángulo, así que les agradezco enormemente. Ha sido muy, muy, muy rico para mí poder escucharles y todos los comentarios que han hecho. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias. Damne, a ti te toca cerrar el evento. Yo agradezco, ¿no? A nombre de AMNA, pero Damne es nuestra delegada científica, entonces ella va a cerrar el evento. Gracias. Quiero agradecer también las participaciones, todas estimuladas por, como decía Miriam, ¿no? La clarísima, precisa y reflexiva exposición de Nani, y con las ganas de comprometerla a que regrese cuando se publiquen las siguientes ediciones para que sigamos conversando. Feliz. Muchas gracias a ustedes, en verdad me llevo un montón, no saben lo rico que ha sido poder conversarlo con cada uno de ustedes, y claro, encantada, cuando quieran, acá estamos, cuando quieran. Bueno, también la variedad de la audiencia, ¿no? Hemos tenido padres por ahí. Lo que pasa es que realmente es un tema de la caracterización de la adolescencia en el Perú, como leía al inicio del informe, ¿no? Que es en la página de UNICEF, era un gran tema pendiente, ¿no? Y creo que es un tema que convoca a psicólogos, terapeutas, educadores, a todos los adultos que podamos intentar establecer algunas funciones, adultas, de cuidado, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos en un próximo encuentro. Gracias, Nani. Gracias, Nani.